Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionado de compartir algo nuevo con ustedes, y créanme, este vídeo es de esos que te dejan pensando y hablando. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más queridos, admirados y misteriosos, por qué no decirlo, del momento, Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos ha robado el corazón con sus personajes, sus gestos, su físico. Todo. Pero como suele pasar, detrás del brillo de las cámaras, de los flashes y de la fama, a veces se esconden secretos que pueden cambiar la perspectiva que tenemos sobre las personas. Y créanme, el secreto que hoy vamos a desvelar es impactante. Prepárense porque hoy les voy a contar sobre una rueda de prensa que dejó a todos boquiabiertos, una noticia que corrió como la pólvora por internet, y sobre todo, el descubrimiento de un problema de salud que Can Yaman reveló con valentía y sinceridad. ¿Están listos para conocer la otra cara de la moneda? Porque yo sí. Antes de seguir y como siempre un pequeño favor, si eres nuevo por aquí suscríbete al canal. No te pierdas ningún vídeo, activa la campanita para recibir notificaciones y así estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, comenzamos. Todo comenzó con una rueda de prensa que en un principio parecía ser como cualquier otra, preguntas sobre sus próximos proyectos, sobre su vida personal, sobre el éxito. Pero conforme avanzaba la conversación, la atmósfera se volvió más tensa, más seria. Los periodistas, que ya sabían que Can Yaman es un hombre que no se calla nada, empezaron a indagar un poco más. La primera pregunta que desató la tormenta fue sobre los rumores, sí, esos rumores que siempre rodean a las celebridades. Rumores sobre su salud, sobre supuestas dolencias, sobre su físico. Can, fiel a su estilo, no esquivó la pregunta. Al contrario, la encaró de frente. Y lo que vino después, bueno, simplemente dejó a todos sin aliento. Con una voz firme pero también con un brillo de vulnerabilidad en sus ojos, Can Yaman reveló que padece una enfermedad. No una enfermedad cualquiera, sino una que lo ha acompañado durante años y que, aunque no lo había hecho público hasta ese momento, ha influenciado su vida y su carrera de maneras significativas. Imagínense la reacción de los presentes, un silencio sepulcral, seguido de un murmullo de sorpresa y, por supuesto, una gran cantidad de preguntas. ¿Qué enfermedad era? ¿Cómo le afectaba? ¿Cómo había logrado mantenerla en secreto durante tanto tiempo? Can, con la calma que lo caracteriza, explicó que padece una condición autoinmune. No entró en detalles médicos complicados, pero sí dejó claro que se trata de una enfermedad que afecta su bienestar físico y emocional. Una enfermedad que requiere de cuidados constantes, de tratamientos específicos, y sobre todo, de mucha fortaleza mental. Fue un momento de sinceridad brutal. Un momento en el que Can Yaman, el hombre que parecía indestructible, se mostró como un ser humano más, con sus luchas, sus miedos y sus debilidades. Y la verdad, esa honestidad fue la que más nos conmovió a todos. ¿Pero cómo llegó a ocultarlo durante tanto tiempo? La respuesta, como casi siempre, es complicada. Por un lado, la presión de la fama, la necesidad de mostrarse siempre perfecto, siempre en forma, siempre invencible. Por otro lado, el deseo de proteger su privacidad, de no convertir su enfermedad en un circo mediático. Y por supuesto, la determinación de seguir adelante, de no dejarse vencer por la adversidad. Imaginen lo difícil que debe ser mantener un secreto así, especialmente cuando eres una figura pública. Tener que sonreír ante las cámaras, cumplir con los compromisos, entrenar duro para mantener su increíble físico, y todo esto mientras lidias con una enfermedad que te exige un esfuerzo extra cada día. Es admirable. En la rueda de prensa, Can Yaman también habló sobre cómo ha aprendido a convivir con su enfermedad. Explicó que ha tenido que modificar su estilo de vida, que ha aprendido a escuchar a su cuerpo, a priorizar su salud y, sobre todo, a aceptarse tal y como es. Porque al final, la aceptación es el primer paso para la sanación, tanto física como emocional. También reveló que a pesar de las dificultades, su enfermedad no le ha impedido perseguir sus sueños. Ha seguido trabajando en proyectos, ha viajado por el mundo, ha conocido a personas increíbles, y ha logrado alcanzar el éxito profesional que tanto anhelaba. Y es que en medio de tanta controversia y tanto misterio, algo quedó muy claro: Can Yaman es un luchador. Un hombre que a pesar de las circunstancias ha encontrado la fuerza para seguir adelante, para superar obstáculos y para convertirse en un ejemplo para muchos. Pero la revelación no se quedó solo en la rueda de prensa.
La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, y las reacciones fueron de lo más variadas. Algunos se mostraron sorprendidos, otros preocupados, y muchísimos, expresaron su admiración y su apoyo incondicional. Los mensajes de ánimo inundaron las plataformas digitales. Fans de todo el mundo enviaron sus mejores deseos a Khan, le agradecieron por su valentía y le transmitieron su cariño. Y por supuesto también hubo mensajes de aquellos que por alguna razón se sintieron identificados con su historia. Porque al final, la historia de Can Yaman es la historia de muchos. La historia de personas que luchan contra la adversidad, que enfrentan sus miedos y que no se rinden ante la enfermedad. Y es que la verdad, su revelación ha servido de inspiración para mucha gente, ha abierto un debate sobre la salud mental y física, y ha demostrado que la vulnerabilidad es también una forma de fortaleza. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación en su carrera? ¿Cómo afectará a sus próximos proyectos? ¿Cambiará la forma en que lo vemos? Bueno, la respuesta a esas preguntas aún está por verse. Lo que sí es seguro es que a partir de ahora, la imagen de Can Yaman ha cambiado para siempre. Ya no es solo el actor guapo y exitoso. Es también el hombre valiente que ha compartido su secreto, que ha mostrado su lado más humano y que ha demostrado que la perfección no existe, y que, de hecho, la autenticidad es mucho más valiosa. Lo que sí es un hecho es que sus fans lo han apoyado incondicionalmente, demostrando que el cariño y la admiración van mucho más allá de la apariencia física. Y es que al final, lo que realmente importa es la persona, la esencia, el corazón. Y ahora, para terminar, quiero hacer una reflexión. Creo que esta historia nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, que nadie está exento de sufrir una enfermedad, por muy famoso o exitoso que sea. En segundo lugar, que la salud mental y física son igual de importantes y que debemos cuidarlas. Y en tercer lugar, que la sinceridad y la vulnerabilidad nos hacen más fuertes, más humanos y sobre todo, más cercanos a los demás. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la revelación de Can Yaman? ¿Cómo creen que esto afectará su carrera? ¿Han tenido alguna experiencia personal relacionada con este tema? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya dejado pensando. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hola de nuevo, gente. Como les prometí, vamos a profundizar un poco más en este tema que honestamente, me ha dejado pensando mucho, y a ustedes también, por lo que he visto en los comentarios. La revelación de Can Yaman, esa bomba que explotó en la rueda de prensa, no solo ha generado un torbellino de emociones, sino que también ha abierto un debate muy necesario sobre la salud, la fama y la autenticidad en el mundo del espectáculo. Para entender mejor lo que sucedió, retrocedamos un poco. La expectación ante esta rueda de prensa era alta. Can Yaman en el punto más álgido de su carrera, con proyectos internacionales en marcha, con una legión de fans que lo adoran. ¿Qué podría ser tan importante como para convocar a los medios? La respuesta, como ya sabemos, fue mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los rumores sobre su salud, como mencioné al principio, siempre han estado presentes. La exigencia física de sus roles, el ritmo frenético de los rodajes, las largas horas de entrenamiento para mantener esa escultural figura, todo esto había alimentado especulaciones. Pero Can, con su habitual discreción, nunca había confirmado ni desmentido nada. Hasta ahora. La pregunta que encendió la mecha, como recordamos, fue directa. ¿Hay algo de cierto en los rumores sobre su salud? La respuesta inicial de Can, como siempre, fue evasiva. Hay cosas que prefiero mantener en privado, dijo sonriendo, pero con una mirada que denotaba algo más. Luego la pregunta insistente, la presión de los medios, y la revelación. Sí, dijo Can con la voz temblorosa. Padezco una enfermedad autoinmune. El silencio que siguió fue ensordecedor. El impacto en la sala fue palpable. Las cámaras, los micrófonos, todos apuntando hacia él, registrando cada gesto, cada respiración.
Fue un momento de vulnerabilidad cruda, un desnudo emocional que rompió con la imagen del hombre perfecto, del ídolo inalcanzable. Pero, ¿qué significa realmente enfermedad autoinmune? Para aquellos que no estén familiarizados con el término, se refiere a un grupo de enfermedades en las que el sistema inmunológico del cuerpo, que normalmente protege contra las infecciones, ataca por error a las células sanas. Hay muchas enfermedades autoinmunes diferentes, cada una con sus propios síntomas y niveles de gravedad. En el caso de Kan-Yaman no especificó qué tipo de enfermedad padece, pero sí dejó claro que afecta significativamente su calidad de vida. La decisión de revelar esta información no fue fácil. Implicó romper con la barrera de la privacidad, exponerse a la opinión pública y arriesgarse a juicios y especulaciones. ¿Por qué lo hizo? La respuesta, según sus propias palabras, fue la necesidad de ser auténtico, de ser fiel a sí mismo. No quiero ser el hombre perfecto, dijo. Quiero ser yo con mis fortalezas y mis debilidades. El silencio, la especulación, la presión de la fama. Todos estos factores contribuyeron a que Kan mantuviera su enfermedad en secreto durante tanto tiempo. La industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de la moda y la actuación, a menudo impone una imagen irreal de perfección. Los actores son vistos como modelos a seguir, y se espera que sean físicamente perfectos, saludables y siempre radiantes. La enfermedad, la vulnerabilidad, son vistas como debilidades, algo que hay que ocultar. Además, la protección de la privacidad es un derecho fundamental. Kan-Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a decidir qué información personal comparte con el mundo. Su decisión de mantener su enfermedad en secreto fue una forma de proteger su intimidad y su bienestar emocional. Pero la revelación, una vez hecha, tuvo un impacto profundo. Primero, en la propia percepción de Kan. Al romper el silencio se liberó de una carga, se permitió ser vulnerable, y se conectó de manera más profunda consigo mismo. Luego, el impacto en sus fans. La reacción, como mencionamos, fue abrumadoramente positiva. Los mensajes de apoyo, de cariño, de admiración inundaron las redes sociales. Los fans expresaron su gratitud por su valentía, su ejemplo de honestidad y su capacidad de ser humano. Gracias por mostrarnos que no estamos solos, escribió una fan en Instagram. Tu historia me ha dado fuerzas para enfrentar mis propios problemas de salud. Eres un guerrero, comentó otro. Te admiro por tu valentía y tu sinceridad. Estos mensajes y muchos más demuestran que la revelación de Kan-Yaman no solo lo humanizó a los ojos del público, sino que también creó un vínculo más fuerte con sus seguidores. La admiración se transformó en empatía, el afecto en un apoyo incondicional. El impacto también se sintió en la industria del entretenimiento. La historia de Kan-Yaman abrió un debate sobre la salud mental y física, la presión de la fama, y la importancia de la autenticidad. Muchas figuras públicas inspiradas por su ejemplo comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propios problemas de salud, contribuyendo a romper el estigma y a normalizar la vulnerabilidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación en la carrera de Kan-Yaman? ¿Cómo afectará a sus proyectos futuros? Es difícil predecir el futuro, pero es probable que la revelación tenga un impacto positivo. Primero, porque ha demostrado que Kan-Yaman es un hombre de carácter, un luchador. Los productores y directores buscarán en él a alguien que ha demostrado ser un hombre de carácter, que ha superado obstáculos y que ha demostrado fortaleza. Segundo, porque ha creado un vínculo más fuerte con sus fans. Los seguidores, ahora más que nunca, estarán ansiosos por ver sus nuevos proyectos. Y en la medida que se mantenga fiel a sí mismo y continúe transmitiendo autenticidad, su legión de seguidores lo acompañará. Tercero, porque ha abierto un espacio para la conversación sobre la salud y el bienestar en el mundo del espectáculo. La revelación de Kan-Yaman podría inspirar a otros a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias y a crear un entorno más comprensivo y solidario. La enfermedad de Kan-Yaman es un recordatorio de que nadie es inmune a los problemas de salud. La enfermedad puede afectar a cualquiera, independientemente de su fama, fortuna o éxito. La revelación de Kan es un ejemplo de la importancia de la honestidad, la autenticidad y la búsqueda de la aceptación. Como dije al principio, la historia de Kan-Yaman nos enseña varias lecciones importantes. Nos enseña que la salud es un derecho humano y que debemos priorizarla. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza. Nos enseña que la autenticidad es valiosa. Pero también nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo.
Que detrás de la imagen pública hay una persona con sus propias luchas, miedos y debilidades. Que la búsqueda de la perfección es inútil, y que la aceptación de uno mismo es el camino hacia la felicidad. La reflexión final, como siempre, es sobre nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos ante la vulnerabilidad de los demás? ¿Somos comprensivos y solidarios, o somos juiciosos y críticos? ¿Nos permitimos ser auténticos, o nos escondemos detrás de una máscara de perfección? La historia de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre estas preguntas y a ser más empáticos y compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos invita a abrazar nuestra vulnerabilidad, a ser fieles a nosotros mismos, y a recordar que la vida es un viaje, no una carrera. En los comentarios he leído muchas opiniones valiosas. Algunos de ustedes han compartido sus propias experiencias con enfermedades, con la presión de la fama, con la lucha por la aceptación. Les agradezco de corazón que hayan compartido sus historias. Es en esos momentos de compartir, de conectar, que nos damos cuenta de que no estamos solos. Para finalizar, quiero reiterar mi admiración por Can Yaman. Su valentía al compartir su secreto, su honestidad al mostrar su lado más humano, y su determinación al seguir adelante a pesar de las dificultades. Es un ejemplo para todos nosotros, y su historia nos ha conmovido a todos. Y a ustedes, mis queridos seguidores, les doy las gracias por estar aquí, por escuchar, por reflexionar, por compartir. Como siempre, los invito a que sigan comentando, a que sigan participando, a que sigan siendo parte de esta comunidad. No olviden darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y sobre todo, recuerden, sean amables, sean compasivos y sean auténticos. Hasta la próxima.